Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos calcetines, se adaptan a cualquier talle, simplemente tejiendo esta parte más larga. La parte de la suela no tiene ninguna costura, son muy cómodos. La única costura que está es aquí atrás. Podemos utilizar lana de 2 colores, de 3 colores, de un solo color, como más les guste. Con un lindo diseño aquí de 2 colores. Para tejerlos estoy utilizando lana acrílica. El fabricante recomienda tejer con aguja número de 2 a 3, 100% acrílico, soft 316. Y tengo estos dos colores, un amarillo más oscuro, otro más clarito, y estoy tejiendo la hebra puesta doble, 2, y también color gris, el mismo grosor. Agujas circulares número 325, largo de cable por lo menos 50 centímetros o más. A comparación con el grosor de la aguja, siempre muestro este detalle. Miren, vamos a tejer la hebra puesta doble y el grosor de la aguja. ¿Cuánta lana? Miren, un calcetín pesa 33 gramos. El tejido empieza aquí arriba. Calcetines tejemos desde talle 36 hasta 40. Se puede adaptar montando esta cantidad de puntos. Aquí montamos 48 puntos. Tejemos para todos los talles que les dije esta parte. Y después el largo aquí. El largo de esta parte depende del talle. O sea, podemos tejer más largo, más corto y así se adapta a cualquier talle este calcetín. Sobre 2 agujas voy a montar 48 puntos. La cantidad de puntos tiene que ser múltiplo de 8 más 6 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. Vuelta número 1 va a ser la vuelta del lado del revés. Tejemos con todos los puntos al revés. Primer punto de borde paso sin tejer en todas las vueltas. Tejemos todos los puntos al revés. En la vuelta número 2 tejemos todos los puntos al revés. En la vuelta número 3 todos los puntos tejemos al derecho. En la vuelta número 4, punto de borde paso sin tejer, tejemos primer motivo. 6 puntos al derecho. Pasamos 2 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Y repito, 6 puntos al derecho. Pasamos 2 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Así tejemos toda la vuelta, 6 puntos al derecho. Paso 2 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Y finaliza la vuelta con 6 puntos al derecho. Y punto de borde tejemos al revés. En la vuelta número 5, punto de borde paso sin tejer, tejemos 6 puntos al revés. Pasamos 2 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido. Y repito, 6 puntos al revés. Paso 2 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 6, tejemos igual que la vuelta número 4. 6 puntos al derecho.
Pasamos 2 puntos sin tejer la hebra delante de tejido y repito 6 puntos al derecho, pasamos 2 puntos sin tejer y así tejemos toda la vuelta. En la vuelta número 7 tejemos igual que la vuelta número 5, punto de borde, paso sin tejer, 6 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer la hebra atrás de tejido y repito 6 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer, así tejemos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 8 tejemos igual que la vuelta número 4, 6 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer la hebra delante de tejido y repito 6 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. En la vuelta número 9 agregamos color nuevo, color gris, y tejemos toda la vuelta con los puntos al revés. Aquí primer punto tejo al derecho porque estamos incorporando color nuevo y voy a tejer esta vuelta con todos los puntos simplemente al revés. En la vuelta número 10 tejemos todos los puntos al revés. Tengo que seguir tejiendo con color gris, pero aquí al principio de la vuelta voy a hacer así para que este color amarillo vaya subiendo porque en un par de vueltas lo vamos a necesitar. Y seguimos vuelta número 11, color gris, tejemos todos los puntos al derecho. En la vuelta número 12 seguimos con color gris, punto de borde, paso sin tejer y tejemos primer motivo, 2 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer la hebra delante de tejido, 4 puntos al derecho y repite el motivo, 2 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer la hebra delante de tejido, 4 puntos al derecho. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Finalizando la vuelta, aquí 2 puntos, paso sin tejer la hebra delante de tejido, 2 puntos al derecho y último punto al revés. Y ahora vamos a tejer vuelta número 13. Aquí no se olviden de ir cambiando, cruzando las hebras para ir subiendo este color amarillo, que en algún momento lo vamos a necesitar. Y tejemos vuelta número 13, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, 2 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer la hebra atrás de tejido, 4 puntos al revés y repito, 2 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer la hebra atrás de tejido, 4 puntos al revés. Y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 14, tejemos igual que la vuelta número 12, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, 2 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer la hebra delante de tejido, 4 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4. Repito el motivo, 2 puntos al derecho,
paso 2 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido, 4 puntos al derecho y tejo así hasta finalizar esta vuelta número 14. Vuelta número 15, tejemos igual que la número 13, punto de borde, tejemos 2 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido, 4 puntos al revés y repito el motivo, 2 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido, 4 puntos al revés. Vuelta número 16, tejemos igual que la número 12, 2 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido, 4 puntos al derecho y repito el motivo, 2 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido y tejemos 4 puntos al derecho. Y repito estas 16 vueltas, quiere decir que la vuelta número 17 la voy a tejer con color amarillo, igual que la vuelta número 1, con los puntos al revés. En centímetros son 10 centímetros, aquí este largo, y aquí tejí, miren, un motivo, aquí son 16 vueltas, otro motivo, o sea, un motivo son 16 vueltas, dos colores, un color y otro, este es un motivo, dos motivos y medio motivo más, o sea, tengo amarillo, amarillo, amarillo y dos grises. Este largo lo pueden regular ustedes, puede ser más largo, más corto, como más les guste. Lo que hacemos ahora es cortar estos hilos y esa cantidad de puntos se divide 17, 14, 17. Estos 14 puntos del centro ahora vamos a tejer, pero mientras tengo que pasar estos 17 puntos de un lado, 17 puntos de otro lado sobre una aguja auxiliar. Así liberamos estas agujas para tejer, o si tienen un par de agujas extra, podemos hacer lo siguiente. Lado derecho del tejido, voy a tomar esta aguja y voy a pasar sobre esta aguja 17 puntos. Después pasamos 14 puntos centrales sobre esta aguja, 2, y lo que vamos a hacer ahora es tejer esta parte. Por eso aquí podemos hacer lo siguiente, voy a tirar así para que no molesten estas dos agujas. Ahí va una y otra. Y simplemente tejemos esta parte con todos los puntos al derecho, con el color que ustedes quieran. Yo voy a tejer con color gris. Primer punto lo tejemos al derecho porque estoy incorporando color nuevo. Desde aquí vamos a tejer todos los puntos, en todas las vueltas, perdón, al derecho. Con punto Santa Clara. Último punto del borde, tejemos al revés. Damos vuelta
y tejemos otra vuelta del revés también con todos los puntos al derecho. Y siempre recomiendo, para no hacer muchos nudos, aquí por ejemplo esta hebra que agregamos la vamos a esconder así para que quede aquí todo bien. Y ahora, como es la hebra doble, la voy a dividir en dos partes. Ahí pasamos una y ahora sí hacemos un nudo aquí. De esta forma nunca sale esta hebra. Bien fuerte. Y podemos ahí cortar. Bueno, entonces nosotros tejemos esta parte con todos los puntos al derecho y de vuelta el largo necesario, depende para qué talle están tejiendo. Aquí fíjense, dejen un par de centímetros porque vamos a realizar las disminuciones para la parte de la puntera. Desde aquí son 2,5 centímetros. Mientras tanto tejemos todo recto. Tejí 11 centímetros y ahora vamos a realizar la parte de la puntera. Vamos a disminuir los puntos. En la vuelta número 1, punto de borde, pasamos sin tejer y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por detrás. Voy a tejer los puntos al derecho. Y cuando sobre la aguja izquierda están quedando 3 puntos, tejemos 2 puntos juntos al derecho, último punto de borde al revés. En la vuelta número 2 tejemos todos los puntos al derecho. En la vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, 2 puntos juntos al derecho. Tejo con los puntos al derecho y finalizamos la vuelta también tejiendo 2 puntos juntos al derecho, punto de borde al revés. En la vuelta número 4 simplemente tejemos todos los puntos al derecho. Último punto al revés. Vuelta número 5, punto de borde, paso sin tejer, 2 puntos juntos al derecho. Tejo con los puntos al derecho. Finalizando la vuelta tejemos 2 puntos juntos al derecho, punto de borde al revés. En la vuelta número 6 tejemos con todos los puntos al derecho. Punto de borde tejemos al revés. Vuelta número 7 también vamos a disminuir los puntos, punto de borde, paso sin tejer, 2 puntos juntos al derecho. Dos puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, punto de borde al revés. En la vuelta número 8 tejemos todos los puntos al derecho. El largo total 13 centímetros y aquí el ancho 6,5 centímetros. Bueno, esta hebra la vamos a cortar
Y ahora vamos a empezar a subir los puntos. Empezamos a tejer ahora por aquí. Subimos estos puntos, pasamos estos, subimos estos puntos de aquí y así vamos a tejer esta parte. Aquí voy a subir, miren, este punto de aquí. Este va a ser el primer punto que voy a subir para que no quede espacio entre los puntos. Este punto va directamente sobre la aguja. Así. En la otra vuelta lo vamos a tejer como punto retorcido. Y ahora agregamos el color que ustedes quieran. Yo voy a tejer con color gris. Y desde aquí, desde este primer punto, aquí vamos a ayudarnos mejor con la aguja crochet. Desde aquí. Este va a ser el primer punto. Aquí después hacemos un nudo y subo los puntos. Si cuesta, pueden ayudarse con la aguja crochet. Ahí. Bueno, subo todos los puntos hasta esta aguja. Ahí subí estos puntos. Los puntos de esta aguja los vamos a tejer al derecho. Y sigo subiendo estos puntos. Voy a sacar la aguja así. Y sigo subiendo los puntos de otro costado. Bueno, subí los puntos y ahora tengo que pasar sobre esta aguja y seguir tejiendo. Pero ¿qué pasa? Aquí nosotros, si voy a unir así, seguir tejiendo, queda espacio entre los puntos. Entonces con la aguja crochet tomamos, miren, voy a tomar este punto, ahí, lo voy a colocar sobre la aguja izquierda y voy a tejer este punto al derecho retorcido. Y ahora tejo con todos los puntos al derecho hasta finalizar esta vuelta. Aquí también en realidad podríamos empezar a tejer desde aquí y tejer toda la vuelta. Yo empecé a tejer desde este lugar, no importa. Bueno, tejemos entonces esta vuelta con todos los puntos al derecho. Último punto al revés. Bueno, resulta que ahora todos mis puntos de nuevo están sobre las agujas. Y les enseño que tejer con aguja recta va a ser muy incómodo. O sea, porque ¿vieron cómo es la forma del tejido? Vamos a tejer ahora esta parte. Aquí hay 10 vueltas con todos los puntos al derecho.
Significa que voy a tejer ahora una vuelta con los puntos al derecho hasta completar, otra vuelta y así en total 10 vueltas. Hasta aquí el ancho 10 centímetros y medio. Empezamos a tejer la parte de la suela. Este color lo voy a cortar, color gris no lo voy a necesitar más. Colocamos dos marcadores. Aquí entre los marcadores hay 14 puntos, 39 puntos de un lado y 39 puntos de otro lado. Y vamos a realizar ahora vueltas cortas. 14 puntos igual cantidad de puntos que aquí. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Voy a pasar ahora estos puntos hasta el marcador sobre esta aguja, sobre la aguja izquierda. O sea, pasamos. Ahora estoy tomando esta aguja en la mano derecha, entonces sobre la aguja derecha voy a pasar sin tejer todos los puntos hasta el marcador. Y ahora vamos a empezar a tejer con color amarillo. Este marcador lo voy a dejar. Voy a tejer con los puntos al derecho hasta el otro marcador. A ver, aquí tengo que subir esta hebra porque como es doble, la hebra puesta doble, esta se me escapó. A ver, la vamos a recuperar. Puede pasar esta. Bueno, seguimos. Puntos al derecho hasta el próximo marcador. Estos dos puntos tengo que tejer dos puntos juntos al revés. Voy a sacar este marcador, no lo voy a usar más, y tejemos estos dos puntos juntos al revés. Damos vuelta al tejido. Este punto paso sin tejer. Tejemos con los puntos al derecho. Aquí vamos a acomodar los puntos porque tenemos que tejer todos estos puntos y de vuelta con vueltas cortas. Puntos al derecho. Y ahora estos dos puntos vamos a tejer juntos al derecho. Estoy sobre el lado revés del tejido, por eso estos dos puntos juntos al derecho. Después aquí vamos a ajustarlo. Damos vuelta al tejido. Pasamos el primer punto sin tejer. Y voy a tejer hasta aquí, donde también tejemos dos puntos juntos. Como pueden ver, va a ser muy incómodo tejer con agujas rectas, diría casi imposible, por eso este proyecto se teje sí o sí con agujas circulares. Bueno, aquí tejemos estos dos puntos juntos al revés. Damos vuelta al tejido, paso punto sin tejer, tejemos con los puntos al derecho. Voy a tirar esta aguja.
y estoy sobre el lado revés del tejido, por eso aquí vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Ahí. Damos vuelta y así de esta forma tejemos con vueltas cortas formando la parte de la suela con los puntos al derecho hasta aquí, y tejo este amarillo y gris 2 puntos juntos. Cuando quedan 8 puntos de un lado y aquí 8 puntos de otro lado, vamos a empezar a cerrar los puntos de forma distinta, a disminuir los puntos. Empezamos vuelta número 1. Aquí primero estoy sobre el lado derecho del tejido. Voy a tejer con los puntos al derecho. Y ahora cuando quedan 3 puntos color amarillo, tejemos 2 puntos juntos al derecho. Hacemos disminución aquí y 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta, tejemos vuelta número 2, puntos al derecho, cuando quedan 3 puntos color amarillo, a ver, aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho y hacemos aquí disminución, 2 puntos juntos al derecho. Damos vuelta el tejido y ahora vamos a tejer, sería vuelta número 3, paso punto sin tejer, tejemos con los puntos al derecho. Cuando quedan 3 puntos de color amarillo, tejemos 2 puntos juntos al derecho y aquí 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta el tejido, paso punto sin tejer, puntos al derecho, a ver aquí este punto, y cuando quedan 3 puntos sobre la aguja, 3 puntos color amarillo, tejemos 2 puntos juntos al derecho y hacemos aquí también disminución, 2 puntos juntos al derecho. Y así de esta forma realizamos estas disminuciones. Aquí tejemos 2 puntos juntos y después 2 puntos juntos. Cuando están quedando 3 puntos color amarillo, ¿cómo tejemos? Paso punto sin tejer. Aquí tejemos un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, estoy sobre el lado revés, damos vuelta, paso este punto, punto derecho, 2 puntos juntos al revés, damos vuelta, paso punto sin tejer, aquí tejemos punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, damos vuelta y aquí paso punto sin tejer, derecho, 2 puntos juntos al derecho, damos vuelta al tejido, paso punto sin tejer, punto derecho y aquí 2 puntos juntos al derecho, última disminución. Sobre la aguja tengo
3 puntos. Y por último tejemos estos 3 puntos juntos al derecho. Y para coser podemos usar la aguja crochet. Aquí queda un solo punto, damos vuelta y aquí simplemente se puede hacerlo obviamente con la aguja lanera para coser, pero también vamos a ir acomodando así bien todas las partes y se puede unir con aguja crochet. Esto ya queda a criterio de cada uno. Ahí tomamos y vamos a cerrar así todos los puntos. Cortamos la hebra, escondemos todos los restos de hilos con la ayuda de la aguja crochet y bueno, y aquí está listo nuestro calcetín. Como pueden ver, lo tejí muy rápido junto con filmación de video en 4 horas más o menos. Así, bueno, después esto se esconde. Queda muy bonito, se puede tejer para cualquier talle. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.